Bien, amigos de la noticia en Guatemala, encuentro de intelectuales en nuestros estudios. Nos acompaña en este momento el escritor, sociólogo y en fin polifacético, escritor Ricardo Angozo, de origen español. Asimismo también el escritor guatemalteco Óscar Platero. Se va a llevar a cabo un evento y que precisamente Ricardo Angozo tuvo mucho que ver, o sea, la presentación de el libro La farsa del genocidio, si no estoy mal. Sí, la farsa del genocidio en Guatemala. Sí, en Guatemala, La farsa del genocidio en Guatemala, y obra literaria, por supuesto, del cual fue quien elaboró el prólogo. Y esto se hace pues con los amigos, con los escritores, a través de alguien que se considera su amigo y que verdaderamente tiene un amplio concepto del tema tratado. Presento a ustedes a Ricardo Angozo García. ¿Qué nos puede decir mi distinguido señor escritor? Sí, hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Un saludo a toda su audiencia. Y bueno, el libro yo creo que se enmarca en lo que es una batalla, ¿no?, cultural, política e ideológica, por revelar un poco a las nuevas generaciones, a los jóvenes, qué es lo que pasó en América Latina en los años 60, 70 y 80. Creo que el libro del doctor Platero tiene esa finalidad, una finalidad pedagógica, de dar a conocer los sucesos, los dramáticos sucesos que ocurrieron en ese periodo histórico en el cual la subversión de carácter marxista, que nació al calor de la Revolución cubana, cuando intentó tomar por la fuerza el poder en casi toda América Latina. Guatemala no quedó al margen de este proceso y vemos que hubo grupos terroristas también en Argentina, con los Montoneros, los Tupamaros, el MIR chileno, las FARC en Colombia, Sendero Luminoso en Perú. Y todo esto nace en el año 60, cuando triunfa la Revolución cubana, y hay el deseo y, digamos, el intento expansionista de crear, digamos, otros focos. Además, nunca mejor dicho, porque el creador de la teoría del foquismo fue Ernesto Che Guevara, cuando dijo aquella famosa frase de crear uno, dos o tres Vietnam. Aquí se intentó crear un Vietnam fracasado, porque las Fuerzas Armadas derrotaron a la subversión. Como en otras partes del continente también las derrotaron, los montoneros fueron derrotados, las FARC han sido derrotadas en Colombia y los tupamaros también en Uruguay. Pero en la década de los 90 estamos asistiendo a un proceso de reconversión de estas antiguas fuerzas de izquierda, sobre todo desde la caída del muro de Berlín y el nacimiento del Foro de Sao Paulo. ¿Qué significa esto? Significa que ya se abandonaron las vías armadas como instrumento de acción política y como forma para llegar al poder, y se utilizan las vías democráticas y las vías políticas. Por ahora la izquierda ha tenido cierto éxito, porque no olvidemos que desde el año 98 asistimos a un ciclo de izquierdas muy largo ya en el continente, que nace con la victoria de Hugo Chávez en el año 98 y que, digamos, después se propaga por todo el continente. Hemos visto la victoria de Correa en Ecuador, de Evo Morales en Bolivia, de Daniel Ortega, incluso de Lula. En cualquier caso, yo lo que sí quiero decir que, bueno, todos estos movimientos no son lo mismo, en cada uno de ellos tienen sus particularidades, y creo que hay muchas tipologías de todo este movimiento de la izquierda que se ha ido haciendo con el poder en los últimos años. Es decir, es muy distinto Lula de Chávez, por ejemplo. Lula ha respetado la economía de mercado y ha respetado, digamos, unas formas democráticas y ha respetado la institucionalidad. En Venezuela nada de eso ha ocurrido. No obstante, sí me gustaría que el doctor Platero nos ilustrara un poco con alguno de los aspectos de su libro, porque en definitiva hemos venido a hablar de su libro. Y yo estoy aquí porque he escrito el prólogo, porque somos amigos y porque quiero apoyarle en este proceso pedagógico de que las jóvenes generaciones guatemaltecas conozcan lo que ocurrió en este país, y creo que en este sentido el trabajo del doctor Platero camina en esta labor pedagógica de enseñar a las futuras generaciones lo que ocurrió en su país en el pasado, porque no se entiende el presente si no conoces el pasado y la historia de tu país. Bien, verdaderamente es un honor compartir precisamente la presencia del autor del libro La farsa del genocidio en Guatemala, Óscar Platero. Y como bien lo decía el escritor Angozo, las juventudes tienen derecho a saber qué es lo que pasó en el pasado, porque en sondeos que hemos hecho
hemos visto que la juventud ignora ciertos aspectos, pero qué mejor que el autor del libro La farsa del genocidio en Guatemala, Óscar Platero, bienvenido, y nos cuenta, por favor, qué lo inspiró, cómo se hizo el libro y, en fin, las interioridades del mismo. Adelante, bueno, por favor. Muchas gracias, pues, gracias a la Noticia en Guatemala por darme la oportunidad de estar presente ante su distinguida audiencia, acompañado por el honor que me confirió el escritor español y sociólogo don Ricardo Angozo. Para mí es sumamente importante recalcar lo que decía Santayana, cuando él decía que quien no conoce el pasado está sentenciado a repetirlo. Y como bien decían ustedes, el hábito de la lectura no existe en Guatemala, al igual que en muchos países de Latinoamérica. Nuestra juventud está completamente al margen de lo sucedido en nuestro pasado reciente y ha habido mucha manipulación al respecto de lo que en realidad sucedió. Se ha hablado sobre la tesis de un supuesto genocidio que en realidad no existió en el país. Este libro está orientado precisamente a dar los insumos necesarios para que la sociedad guatemalteca pueda reflexionar, pueda analizar y sacar sus propias conclusiones. Es importante aportar nueva documentación, dar perfiles en cuanto a quienes están manipulando y la intencionalidad de esta tesis y salirle al paso. Es bien importante que las nuevas generaciones sepan en realidad, y conozcan la versión de ambas partes. Para comentarles brevemente, el libro está dividido en varias fases importantes. En primer lugar, un marco histórico, que lo hizo su servidor desde luego, porque sin los antecedentes no podríamos dimensionar tanto el futuro de la amenaza como la forma en que se creó esta conspiración para vender de alguna manera, por decir algo, esta tesis. El marco histórico es seguido a continuación por un marco jurídico, en donde, digamos, el reputado, el licenciado Luis Enrique Pérez Estrada, prácticamente él hace ver la inviabilidad de que el encaje, digamos, lo que nosotros hemos denominado esta farsa, digamos, con el concepto propiamente de lo que es el delito de genocidio. Y luego el libro también incluye una parte en donde el doctor Carlos Sabino, a quien ustedes conocen, ¿verdad? Una persona con muy erudito, con mucho conocimiento también al respecto de la historia y de la lógica. Él nos hace ver su análisis y luego su servidor también remata, digamos, con algunas conclusiones y algunos ítems que, digamos, van orientados a hacer reflexionar a nuestra sociedad sobre hacia dónde se pretende y con qué intención se pretende, digamos, instituir esta idea de algo que no sucedió en el país. Ha habido una polémica y es un tema muy álgido precisamente desde el momento en que se desarrolla el juicio en la Corte Suprema de Justicia en contra del general Efraín Ríos Montt. En alguna parte de su libro precisamente está documentado esto. Así es, y digamos incluso parte, digamos, de la intencionalidad del documento es, digamos, hacer un llamado a quienes lo están estimulando, digamos, o manipulando, para que hagamos un foro, que abramos una etapa de debate nacional en donde en directo nosotros podamos, digamos, dar a la población guatemalteca todos los insumos y fundamentar lo que se argumenta, pues, porque básicamente se desconoce, se está tergiversando, se está manipulando. Así es. Fíjese que, digamos, póngale, por ejemplo, ¿por qué solo se centra esta hipótesis sobre el Triángulo Ixchil? Históricamente yo lo compruebo, el por qué. Póngale, por ejemplo, cuando se habla de 1774 víctimas o supuestas víctimas, según mal no recuerdo, en ningún momento de las 1774 supuestamente hay 222 identificadas, supuestamente, pero no hubo una contraparte. Y quien hizo esos peritajes, si es que existieron, ¿verdad?
digamos, fue la Fundación de Antropología Forense. Y ustedes bien saben que Freddy Pecherelli, tanto como Swaznavar, ellos militaron y tienen nexos de relación con la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, con la ORPA. Entonces ellos son juez y parte. Y si Claudia Paz y Paz, que todos conocemos la historia, digamos, marxista, digamos, de esta familia, si ella como parte de este entramado ideológico, con César Barrientos Pellecer, y prácticamente desde el Ministerio Público y la Cámara Penal, ellos armaron, digamos, todo este entramado, pues ellos no tenían, digamos, ninguna potestad para darle a una ONG, porque la Fundación de Antropología Forense es una ONG, para que ellos unilateralmente hayan manipulado las evidencias. No ha habido una contraparte. Yo soy criminólogo, yo siempre he cuestionado de dónde salen los peritajes balísticos que ellos argumentan de las víctimas. ¿Dónde está el banco de datos con el cual se va a confrontar? ¿Dónde están, digamos, las armas que fueran disparadas? ¿Dónde está prácticamente, digamos, el expertaje balístico sobre trayectoria, etcétera? O sea, todo esto es una mentira, es una farsa, y nosotros vamos a develarla. Verdaderamente es interesante lo que nos cuenta, especialmente en lo que se refiere a la exfiscal Claudia Paz y Paz. Sin embargo, hubo algunas aristas en ese movimiento, como el hecho de ver gente de otros países, especialmente canchitos, que estaban dirigiendo a los Ichiles. ¿Está también documentado esto? Sí, fíjense ustedes que, digamos, los mismos protagonistas de hace algunas décadas continúan manipulando a la población, digamos, en el altiplano del país. La intencionalidad es crear agitación y posesionarse de algunos estamentos de poder local. Yo deseo decirle, por ejemplo, para no mencionar nombres, ¿verdad?, que Javier Gurriarán, el famoso cura marxista, sobrino de Luis Gurriarán Sánchez, ambos fueron quienes crearon las condiciones en el Triángulo Ixil para entregar las bases de lo que se llamaba Acción Católica al Ejército Guerrillero de los Pobres. Eso nosotros lo tenemos perfectamente documentado, al igual que Ricardo Falla Sánchez lo hizo en Ixcán, cuando recibió a la patrulla prácticamente, que era comandada por César Montes en aquel entonces, y que ingresó el 19 de enero de 1972. Ahora, esta manipulación, lo que escribió Mario Payeras, o sea, su seudónimo Roque, el comandante Roque, en los días de la selva, que precisamente como un espaldarazo recibió el premio Casa de las Américas en Cuba, prácticamente nosotros vamos a demostrar de que eso es falso, eso es una mentira, es un burdo montaje, y prácticamente lo vamos a hacer con evidencias. Bien, interesante entrevista esta mañana en los estudios de La Noticia en Guatemala, y por supuesto en forma breve vamos a despedir la misma, y si tiene algo que decirle a nuestro público, a nuestros lectores, a nuestros oyentes también. Sí, que yo creo que la obra lo que decía un poco al comienzo de esta entrevista, que la obra del doctor Platero, periodista, escritor y también militar, se inscribe, digamos, en este proceso de revisar una cierta historia que está siendo manipulada y reescrita por la izquierda, ¿no? Uno ve cómo antiguos terroristas son presentados ahora como héroes, como una suerte de Robin Hood, de jóvenes idealistas que se echaron al monte, pero no hay que olvidar que la utilización del terrorismo roza la perversión política y es una forma abominable de hacer política a base de bombazos. Viniendo de un país como España, donde hemos visto cómo ETA asesinó a un colectivo de más de 1000 personas indefensas, algunas con un tiro en la nuca y con coches bomba, creo que conviene recordar y situar en la historia y en su lugar lo que fue el terrorismo en América Latina y esa perversidad de la política, que es utilizar la violencia para llegar al poder, pero la violencia indiscriminada, porque muchas veces no fueron combates, sino fueron coches bomba, fueron asesinatos, fueron crueles secuestros, fueron extorsiones, y creo que tenemos también que reivindicar, digamos, en nombre de la democracia y en nombre de la verdad, lo que realmente ocurrió en Guatemala y lo que ocurrió en todo el continente. Y creo que, como dije al comienzo de esta entrevista, la obra del doctor Platero, La farsa del genocidio en Guatemala, se inscribe, digamos, en esta necesidad de una revisión histórica y esa necesidad pedagógica de que los jóvenes guatemaltecos conozcan la verdadera historia de este país. Bueno, Óscar, para despedirse y por supuesto para agregar lo que usted desee. Muchas gracias. Pues de nuevo
Un saludo para toda la distinguida audiencia que nos ve en el interior y aquí en el área urbana del país. Yo les hago un llamado a la reflexión, sobre todo a los jóvenes. Tenemos que leer, tenemos que crear el hábito de la lectura, porque que no se nos indique, que no se nos manipule, que no se nos utilice como lo que la izquierda internacionalmente siempre le ha llamado históricamente las masas. Nosotros no somos masa, nosotros somos personas con dignidad, somos ciudadanos y debemos de hacer valer nuestros derechos, debemos defender la Constitución. Nosotros los militares peleamos con un fusil en la mano derecha y con la Constitución en el otro. Entonces tenemos que reescribir nuestra historia, tenemos que hacerla valer, porque mucha gente murió defendiendo los ideales de nuestro país. Entonces solo eso sería un llamado a la reflexión para que leamos y que entendamos que si no entendemos, no conocemos el pasado, no entendemos nuestro presente, jamás podemos tener futuro. Bien, ha sido un honor precisamente tener dos grandes luminarias de la intelectualidad, tanto española como guatemalteca, en la noticia en Guatemala. Entrevistó Rubén Escalante Bolaños y nos puede seguir a través de Facebook y por supuesto en nuestra página web www.lanoticiaenguatemala.com. Muchas gracias y hasta luego.